Es un gusto poderlos volver a saludar, esperando que todos ustedes pues se encuentren sin novedad, habiendo gozado de un merecido descanso. Vamos pues hoy a iniciar un poquito a platicar sobre el contenido de la clase. Buenas tardes a quienes pues me han mandado aquí un fraternal saludo, a Cindy, Josué, mi estimado Diego, bienvenido, Carla, Aura, Aldo, Martín, Miguel, Cris, Diego nuevamente, Anabela, Eddie, Giovanni, Wendy, Luis, Álvaro, David, Claudia, perdón si alguien se me escapa ahí, pero empezaron a entrar los mensajes. Para alguien que preguntaba ahí el tema de la asistencia, pues buenas tardes, Ronnie, Marisol, Jennifer, mi estimado Ángel Sea, qué gustazo tenerlo por acá. Glenda, Diego, bueno, a todos los que se están conectando porque ya se me hace pues, hola Lick, buenas a todos. tardes, qué gusto verlo, Wendy, ya lo escucho. Igualmente, mi estimada Wendy, gusto saludarla. Pues les comentaba que, bueno, esperando que estén bien, de regreso sin ninguna novedad. Yo quiero comentarles ahí rapidito, siempre un poquito consternado. La verdad que la pandemia se sigue llevando colegas, conocidos, amigos, papás de colegas. Entonces, creo que nunca está de más la reiteración de que por favor tengamos cuidado y pues tratemos de proteger a nuestras familias. Me comenta aquí Betsabe que se escucha como robot. ¿Todos se escuchan así o se escucha bien? Por favor, si me pueden... No, dice... ¿Se escucha muy bien, Lick? Se escucha claro, licenciado. ¿Está bien, Lick? Gracias, David, José Luis. Muchas gracias, mis estimados. Bueno, les dejo ahí la recomendación, como les digo, ya después de ver uno fallecer a tantos colegas y amigos, pues nunca está de más poderles dar una pequeña recomendación y desear que todo esté bien en sus respectivos hogares. Bueno. Licenciado, buenas tardes, solo con una molestia. Sí, mi estimada Tal Wendy. vez subirle un poquito de volumen a su micrófono, porque sí se escucha, pero se escucha así como que lejitos. ¿Y ahí ya escucha un poco mejor? Fuerte y claro, licenciado. ¿Sí? 1, 2, 3, probando, diga. 1, 2, 3, probando, Wendy, ¿me escucha? Sí, escucho bien. Fue bien, ahora sí, mi Lick. Va, excelente, pues, mis estimados. Gracias, bueno, Lick. Vamos a... Miren, a pesar de que en esta primera clase... This meeting is being recorded. Voy a iniciar la grabación por aquello de que alguien pues no se pueda conectar, aunque tenemos 200 alumnos conectados, creo que es un muy buen número. El día de hoy, vean, antes de iniciar el desarrollo de nuestro programa, les comenté la vez anterior que afortunadamente es un programa para uno como profesor muy cómodo, porque realmente no es un programa muy extenso. Hay algunas nociones o consideraciones previas que me gustaría retomar. Hay un tema que ustedes ven, es de los primeros tal vez, o segundo tema que ven cuando inician el curso de Derecho Laboral Sustantivo, es decir, a inicios del año anterior, pero que siempre me gusta traer a colación, sobre todo cuando de alguna manera tenemos un poco de tiempo, porque es un tema que realmente, aunque se aborda en el primer derecho laboral, siempre lo tenemos que traer presente, pues son las bases fundamentales de todo el derecho laboral en general, ¿sí? Creo que tenemos la equivocación que en algún momento vamos separando los cursos, creemos que derecho sustantivo es un curso, derecho colectivo es otro, procesal sustantivo otro y procesal colectivo otro, así como lo tenemos en el programa. Sin embargo, nos vamos a ir dando cuenta que verdaderamente necesitamos tomar los insumos de cada uno de esos cursos, ¿sí? Y de alguna manera irlos integrando. Este curso de Derecho Procesal Colectivo básicamente se refiere a la manera o a aquellas rutas legales que la ley nos establece por medio de del cual los trabajadores organizados en las dos formas que reconoce la ley, sea por medio de un sindicato o sea por medio de un grupo coaligado, van a buscar por medio de la negociación con el patrono la mejora de los derechos del trabajo, ¿sí? Esto es, digamos, el objetivo del derecho procesal colectivo. Cómo los trabajadores, a través de las organizaciones que legalmente se reconocen, busca a través de una negociación, ¿sí? Que tiene sus diferentes etapas que vamos a conocer en el proceso, busca la mejora de los derechos que le aplican a cada uno individualmente dentro de la relación de trabajo.
Pero para poder llegar a realizar esta negociación colectiva es necesario siempre poder tener presente algunos principios propios del derecho procesal colectivo, que como lo veremos probablemente en la siguiente clase del día miércoles, que van a ver ustedes que habrán algunos principios que son similares al proceso individual de trabajo, y van a ver cómo el derecho procesal colectivo tiene algunas peculiaridades o principios, sí, sui generis, que le son aplicados únicamente a este proceso. Sí, aquí nos vamos a topar con esta particularidad que el trámite, sí, del juicio ordinario laboral es totalmente distinto al proceso colectivo, sí, son dos procesos totalmente colectivos que tienen algunos principios que coinciden y otros muy particularmente que le aplican a cada uno. Bueno, ¿con qué quería empezar el día de hoy? Miren, pues tenemos algunos principios, ¿sí? Que nos van a ayudar muchísimo, perdón, para poder poner en orden, ¿sí? Las pretensiones que en algún momento vamos a hacer llegar al patrón. Bueno, ¿qué son los principios? Como ustedes recordarán cuando vieron algunas otras clases de derecho, se recordarán que los principios son aquellas bases fundamentales que inspiran, que sustentan, que detienen o que fundamentan a toda una rama del derecho del trabajo, de toda una rama del derecho. En este caso, vamos a dar una breve recopilación de los principios que inspiran al derecho del trabajo en general. Por eso les decía, aunque esto lo ven en una de las primeras clases de derecho sustantivo individual, tenemos que tener presente que estos principios son los que rigen para todo el derecho del trabajo, sea individual, sea colectivo, sea sustantivo o sea procesal. Entonces, vamos a dar, como decimos en buen chapín y en la buena jerga popular, el día de hoy un pincelazo, porque estos son temas que ustedes ya han visto a profundidad, porque me interesa que los tengan presentes, reitero, porque esto en gran medida es la base para las negociaciones que se hagan con el patrono. Bueno, ¿cuál es el primer principio? ¿Sí? Vamos, si tienen su código a la mano, por favor, vamos al cuarto considerando del código. No vamos a trabajar, como les platiqué la vez anterior, en esta oportunidad no les voy a hacer mayor referencia de artículos, subrayado, algunos títulos, porque esto ustedes ya lo vieron. Este es solo un breve repaso que nos va a servir de introducción previo a entrar al contenido de nuestro curso. Entonces, vamos al considerando cuarto de su código de trabajo y nos vamos a encontrar aquí a los principios legales que inspiran al derecho de trabajo guatemalteco. En la literal A vamos a encontrar nuestro primer principio, que es el principio tutelar de los trabajadores, ¿sí? Principio tutelar de los trabajadores. Bueno, ¿y qué nos establece este principio? El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. ¿A qué se refiere este principio? Este principio se refiere a que la ley sabiamente considera que el patrono frente al trabajador en una relación tiene una superioridad de índole económico, de índole educativo, de índole cultural, etc. ¿A qué nos refiere este principio entonces? En que la ley prevé, ¿sí?, que esta protección que le va a dar al trabajador en diversas normas, lo que va a hacer es equilibrar esa desigualdad y poner en las mismas condiciones, ¿sí?, sean procesales, sean dentro de la misma relación de trabajo, al patrono y al trabajador. Hay algunas críticas a este principio que establece que al darle ciertas ventajas la ley al trabajador, violenta precisamente ese derecho de igualdad, lo que está plenamente identificado por los estudiosos del derecho del trabajo, y en este caso el legislador así lo estableció también, que de ninguna manera, que esta protección o que esta preferencia al trabajador en la aplicación de algunas normas lo que hace simplemente es igualar, ¿sí? Igualar. Y vamos a ver rapidito algunos ejemplos. Por ejemplo, vámonos al artículo 30 del código. La duda, pues me cuentan, pero reitero que este tema pues va a ser un breve repaso.
vámonos al artículo 30. Artículo 30. Veamos este ejemplo. Dice, la prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, deben presumirse, salvo prueba en contraria, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. Vean, cuando se inicia una relación de trabajo, todos nosotros que hemos sido trabajadores, nos encontramos con que, bueno, recordemos que la relación de trabajo se perfecciona con el inicio de los servicios, ¿sí? No necesitamos forzosamente firmar el contrato por escrito, sino que con la prestación del servicio, yo me presento a trabajar el día lunes a las 7:30, me asignan mi escritorio, mi computadora, me dan el trabajo, yo empiezo a desempeñarlo, ahí ya inició la relación de trabajo. Suele pasar en muchos lugares que los patronos no cumplen con el requisito que establece la ley de suscribir un contrato de trabajo, mucho menos enviarlo en tiempo a la Inspección General de Trabajo. Bueno, aquí la ley prevé que ante una situación de esta naturaleza, el patrono no pueda esconderse bajo el abrigo de decir que las condiciones pactadas en el contrato no fueron como las establece el trabajador, digamos, en un juicio ordinario en el que esté reclamando indemnización, salarios no devengados, qué sé yo. El legislador en este artículo ha previsto, ¿sí?, que en esa desigualdad o en ese abuso que pueda haber del patrón, le traslada esa carga de probar lo estipulado en el contrato al patrono. Esto quiere decir que obliga al patrono a suscribir un contrato, a que efectivamente las condiciones se van a plasmar en un documento y que si el patrono incumple o, por el contrario, otro escenario, si suscribió un contrato que le es favorable al trabajador, pero no lo quiere poner a la vista del juez porque le va a ser desfavorable en el juicio, la ley prevé que entonces se tenga por cierto lo que ha establecido el trabajador. ¿Sí? Aquí hablamos entonces de esa situación en la que la ley otorga ciertas protecciones al trabajador y equilibra esa desigualdad que en algún momento pueda haber. Otro ejemplo rapidito lo podríamos encontrar tal vez en el artículo 78. Ustedes se recordarán, esto lo vieron despacito el año pasado. Hay una parte acá donde nos dice rapidito, la terminación del contrato de trabajo, conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono le comunique por escrito al trabajador, indicándole la causa de despido y este cese efectivamente sus labores, pero el trabajador goza derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el término de inscripción, con el objeto, ojo aquí, de que pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador y ya nos habla aquí de indemnización y de daños y perjuicios. Aquí vemos cómo se materializa nuevamente el principio tutelar de los trabajadores en virtud que el legislador considera nuevamente que en esa desigualdad que existe entre patrono y trabajador, sí, probablemente al ir a un, digamos, cuando vamos a un juicio, el patrono tiene la ventaja que se presume tiene una solvencia económica, puede contratar un abogado, puede dilatar el proceso, etcétera. Entonces, por eso el legislador prevé aquí darle lo que conocemos como la inversión de la carga de la prueba y es el patrono el que está obligado a aprobar la causa del despido, ¿sí? Está obligado a aprobar la causa del despido y protege al trabajador que haya sido despedido injustificadamente, que en el sentido de que el patrono no pueda aprobar esa causa, entonces nos vamos a topar, ¿sí?, con que la ley suple esas falencias. A eso se refiere el derecho, el principio del derecho tutelar de los trabajadores. ¿Dudas o consultas acá? Como digo, lo voy a decir así un poquito a manera de resumen porque ustedes esto ya lo manejan. Solo me interesa que lo recordemos un poco. ¿Dudas o consultas hasta aquí, jóvenes? ¿Ninguna? Excelente. Oh, claro, Lick. Gracias. Excelente. Sigamos, pues. Bueno, segundo principio.
constituye un mínimo de garantías sociales. El derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajador, irrenunciables únicamente para este y llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal, ojo aquí, mediante la contratación individual o colectiva y de manera muy especial por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. ¿Sí? Bueno, ¿a qué se refiere este principio entonces? Este principio se refiere a que lo que la ley establece, ¿sí?, como derechos y garantías del trabajador son mínimas. Es decir, son apenas el punto de partida en los derechos y garantías del trabajador. Es decir, son susceptibles de ser mejoradas, nunca de ser disminuidas. El ejemplo más clásico de estas garantías es, por ejemplo, el salario mínimo. Cada año la Comisión Nacional de Salario hace la propuesta, se fija un salario mínimo y el salario mínimo, como su nombre lo indica, es solo el punto de partida. Nadie puede ganar por debajo de lo que establece ese monto. Acorde a las posibilidades del patrono, del trabajo que desarrolla y demás, pueden ganar un poquito más o el doble, pero hacia arriba. Nunca, ¿sí? Nunca menos de los requisitos mínimos que establece la ley. Por ejemplo, las vacaciones. ¿Qué nos establece la ley? La ley establece ciertos días que anualmente debe descansar el trabajador. Bajo ningún concepto se puede reducir ese número de días de vacaciones. Al contrario, se pueden ir aumentando, pero nunca disminuyendo. A eso se refiere este principio, ¿sí? Lo que la ley establece es lo mínimo. Sí se puede mejorar. Por eso encontramos acá que nos dice que son irrenunciables únicamente para este, es decir, irrenunciables únicamente para el trabajador. El patrono sí puede, desde su perspectiva, renunciar a esas garantías mínimas, es decir, el ejemplo, regresemos nuevamente, ejemplo clásico del salario mínimo, podríamos ver que en algún momento el patrono puede pagar, si sus posibilidades así se lo permiten, arriba del salario mínimo a algún trabajador. Mi estimada Evelyn, ¿quería hacer alguna consulta? Muy buenas tardes, licenciado. Sí, fíjese que al respecto tengo una duda en relación a, por ejemplo, los bonos de producción que a veces algunas empresas ofrecen. Como eso va en relación a la productividad que pues tuvo la empresa en general. Por ejemplo, yo tengo el caso cercano del ingeniero Pantaleón. Cuando ellos tienen una buena producción, algunos ingenieros ganan un bono de producción y algunas veces hasta viajes y demás. En ese sentido, para cuando son las indemnizaciones, ¿eso entra dentro del salario o quedan fuera? No, mi estimada Evelyn, esos bonos de productividad y demás ventajas económicas normalmente no las calculan dentro de lo que es la indemnización. La indemnización normalmente va solo sobre el salario base, que es obviamente la remuneración mensual por un determinado trabajo, y estos bonos de productividad, como su nombre lo indica, como dependen de otras variantes, son solo un incentivo que se toma como ventaja económica al momento de la relación de trabajo, pero no entran al cálculo de la prestación de indemnización, mi estimada Evelyn. Ya, perdone, y la segunda parte de mi pregunta es, por ejemplo, yo también he sabido que en algunos casos, algunos vendedores no tienen un salario fijo, sino que solo ganan por comisión. En ese caso, ¿cómo pueden ellos ver esa situación? Digamos, porque, digamos, se puede sacar un promedio de lo que ganan más o menos mensualmente, pero, digamos, eso entra solo como comisión, no como un salario como tal. Sí, lo que pasa, mi estimada Evelyn, ahí podemos estar frente a una mala práctica. Recordemos que no por el hecho de que alguna empresa proceda de determinada manera quiere decir que el proceder es correcto. Muchos incluso lo que hacen es simular otro tipo de contratos que más o menos estoy acá, simulan relaciones mercantiles o relaciones comerciales cuando lo que realmente es una relación de trabajo. Por ejemplo, estas famosas ventas
Normalmente tienen a los trabajadores con horario, en un lugar determinado, con funciones, entonces es una relación de trabajo. Lo disfrazan, reitero, sobre un contrato de mercantil en el que aparentan que es una relación comercial, en el que le dan alguna mercadería, él funciona como intermediario y gana con base en lo que logre colocar el producto a un precio más favorable. Pero aquí, obviamente, reitero, es solo una simulación de contrato, mi estimada Evelyn, y si se da esa situación, sí faculta al trabajador para en determinado momento poder demandar al patrón. ¿Qué es lo que les digo? Siempre me hacen esta pregunta en derecho del trabajo, perdón, en las clases de derecho del trabajo. Alguien me dice, licenciado, pero si las garantías son mínimas, ¿por qué yo sí tengo un familiar, yo tengo un primo, o a mí, fíjese que sí me pagan abajo del salario mínimo? Bueno, es que en la práctica lo pueden hacer los patronos anómalamente, pero para eso se constituyen las garantías y para eso se prevén los procesos judiciales por medio del cual usted puede hacer el reclamo de sus derechos. Ahí vamos, mi estimada Evelyn. Digamos, puede ser una práctica recurrente en la calle, pero no por eso es legal. Pero para declarar la legalidad está la vía oportuna, que en este caso muy particularmente sería el juicio ordinario laboral, mi estimada Evelyn. No sé si buenas noches, solo como una acotación. Igual, bueno, yo trabajo en ventas, pero yo sí tengo mi sueldo fijo, más las comisiones, aparte horas extras, y en caso, porque me cambiaron de plaza, también tengo el bono, pero, o sea, como usted bien dice, ¿verdad? La empresa pues nunca va a perder, obviamente en mi contrato está el sueldo mínimo, y obviamente cuando hacen una liquidación va en lo que está plasmado en el contrato, que es el sueldo mínimo. Sí, exacto, porque lo manejan por comisiones, que no necesariamente es ilegal o malo, realmente son como bonos de productividad. No va a ganar lo mismo el que vendió 100 teléfonos en una empresa de telefonía a alguien que vendió 5. Pero eso es muy distinto, digamos, al caso que planteaba Evelyn, donde suplen el salario tratando de simular una relación comercial. Cada relación de trabajo tiene sus matices distintos, pero lo que yo siempre les digo es que tengan presente que no por el hecho, o sea, que la ley en primera instancia no obliga ni le dobla el brazo a un patrono para que se apegue formalmente a ella, sino que la vía para hacer los reclamos respectivos entonces suelen ser estos procesos judiciales que estamos estudiando en clase. Adelante, mi estimado Diego. Solo perdón, creo que Diego tenía levantada la mano. Bueno, los dos Diegos. Adelante, Diego. Gracias, Lick. Yo tengo una... Sí, adelante. Yo tengo una duda conforme al tema de las vacaciones. Ajá. Que como usted bien dijo, se acumulan, ¿verdad? Como una de las garantías mínimas que tienen los trabajadores. Yo tengo una duda sobre si se puede tomar la decisión de que se paguen dichas vacaciones. No, recuérdense, miren, voy a tratar de que no nos salgamos tanto del tema porque ya nos estamos metiendo a temas que son más de derecho sustantivo del trabajo, pero para contestarle muy puntualmente, mi estimado Diego, no. Las vacaciones no son compensables en dinero. Eso lo establece la ley porque la naturaleza de las vacaciones es el descanso del trabajador, que pueda reponer las fuerzas. Entonces, la ley lo establece. No tengo a la mano ahorita el artículo, mi estimado Diego, pero no, la ley es clara al manifestar que las vacaciones no son compensables en dinero. Entonces, suele pasar que algunos trabajadores reciben, digamos, les deben 5 periodos vacacionales y se las pagan, pero al final de la relación de trabajo demandan al patrono por esas vacaciones y los juzgados les resuelven desfavorable. Artículo 133, dice Diego del Cid. Gracias, mi estimado Diego. Entonces, para dejar en claro, ¿alguien más? Y una última consulta, si no es mucho molesto. Con el tema de las prestaciones, sobre los renglones presupuestarios, hay algunos que no gozan prestaciones, ¿verdad? ¿Cómo es que el 022 sí goza y el 029 o 189 no gozan dichas prestaciones o garantías mínimas, como bien dice? Miren, como les digo, para no desviarnos mucho del tema, tratar de ser muy concreto en eso, es que vean, lo que pasa es que la naturaleza del renglón 029 es servicios técnicos y servicios profesionales. Vamos a dar el ejemplo de los servicios profesionales. La naturaleza del renglón 029, supongamos que a mí como asesor, como abogado me contratan en el Ministerio de Gobernación bajo el renglón 029,
significa que yo no voy a tener horario, no voy a tener un jefe, no voy a tener equipo asignado, sino que desde mi oficina yo voy a trabajar asesorando, emitiendo dictámenes o asistiendo a reuniones muy puntuales al Ministerio de Gobernación como consultor externo. Por eso es que no gozan de prestaciones, porque son servicios, como su nombre lo dice, técnicos o profesionales, no en relación de dependencia. Sin embargo, es de todos ustedes sabido que existe una mala práctica en el Estado en el que disfrazan la relación de trabajo en el renglón 029, sea servicios técnicos o servicios profesionales, y resulta que hacen ir a la gente con horario, firman entrada y salida, les dan tarjeta de responsabilidad, les dan instrucciones por medio de circulares, etcétera. Y eso es lo que deriva en una de las mayores falencias que tiene el Estado, es que cualquiera de las personas que tuvo en una de estas condiciones demanda, sí, por prestaciones al Estado, y normalmente las ganan. ¿Oyeron? De verdad que yo he visto, de 100% de casos que he visto, no sé, 90, 95, quizá el que no ganó es porque sí, de verdad no quiso manipular el sistema, pero hay una mala práctica en el Estado de simular la contratación. Por eso, mi estimado Diego, que fue el que me hizo la consulta, es que no gozan de prestaciones, porque su relación legal o regular es que no tienen una condición de trabajadores con la institución, sino como un, digamos, consultor externo, ¿verdad, mi estimado Diego? ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. Adelante, ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. Adelante, mi estimado. ¿Qué tal, Lick? Solo con relación de la pregunta de la compañera Evelyn, que ella decía que las indemnizaciones se hacían en cálculo. Pues hay que definir bien entre prestaciones y indemnización, que es una cosa muy diferente. Bueno, es que en el resto de las prestaciones seguramente tampoco integrarían las comisiones, mi estimado Diego. Exacto, entonces por eso hacía yo la diferencia, porque en prestaciones laborales no va a ser lo mismo de indemnización, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Sí, porque hay ella... que hacer... Ajá, exacto. Sí, hay que hacer ahí muy bien la separación de ambos rubros, mis estimados. Bueno, ¿no hay más dudas por acá? Bien, seguimos entonces con el desarrollo. Bueno, estamos en el principio de garantías mínimas, que reiteraba, son apenas los derechos y garantías que solo son sujetos para el trabajador de ser mejorados. Hablábamos que incluso, o a comentarles iba incluso, que si hubiese una condición, ¿sí? Supongamos que en esta necesidad de trabajo viene un patrono, supongamos ahorita el salario mínimo 3,000 quetzales, y el patrono le dice a algún trabajador, mire, yo lo contrato, pero la situación está tan complicada que yo le voy a pagar de salario mínimo 2,700. ¿Acepta o no acepta? Si no, yo me consigo a alguien más. Una persona podría aceptar, firman el contrato, pero en cualquier momento o al final de la relación laboral puede demandar que no le pagan el salario mínimo, y este trabajador seguramente va a ganar ese juicio. Sí, es decir, que se consideran nulas ipso iure todas las normas, aún con consentimiento del trabajador, que vayan en contra de sus derechos o garantías. Sí, recordemos, son mínimas, son protectoras del trabajador e irrenunciables para el trabajador. Ni siquiera el trabajador puede dar su consentimiento para decir, yo acepto que mis condiciones sean rebajadas. Al respecto, miremos rapidito algún ejemplo también. Vamos a avanzar para no ocupar otra clase en estos temas. Veamos el artículo 12, principio de irrenunciabilidad de derechos. Son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución Política de la República, el presente código, sus reglamentos y las demás leyes y disposiciones de trabajo o de previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. ¿Sí? Solo para que lo dejemos entonces en claro. Cualquier disposición, aún de común acuerdo de las partes, es decir, con acuerdo del trabajador, no surte efectos legales. Bueno, y aquí finalmente destacaría lo que nos dice que se pueden mejorar estos
derechos y garantías mínimas por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo, que reitero, es la naturaleza de lo que vamos a ver este curso. La mejora de las condiciones de trabajo, ¿sí? Es decir, en una institución, en una empresa, ya existen las condiciones de trabajo y lo que hace la negociación colectiva es buscar la mejora, ¿sí? Para todos los integrantes de la empresa o la institución en sus derechos laborales. Cuando llegue el momento, como se oye en negociación, se podría malentender, esto lo vamos a ver despacito, que cuando hablamos de negociación se podría presumir de que, bueno, el patrono va a dar algunos beneficios, pero de repente le va a pedir al trabajador que renuncie sobre algunos derechos. Quiero adelantarles, pero reitero que lo vamos a ver despacio en su momento, no se trata de eso. El trabajador puede negociar solo sobre las pretensiones que presente. Nunca, ¿sí? Nunca sobre los derechos mínimos que la ley le establece. Gracias, mi estimado Edgar, por hacernos la referencia ahí al artículo 106. Por eso les decía al inicio que hoy no voy a profundizar tanto porque hoy es solo una clase de repaso para que ustedes tengan presente algunos aspectos importantes previo al desarrollo del curso. Bueno, tercer principio. El derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea, de aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que conceda la ley, de donde se deduce que esta rama del derecho limita bastante el principio de la autonomía de la voluntad propia del derecho común, el cual supone erróneamente que las partes de todo contrato tienen un libre arbitrio absoluto para perfeccionar un convenio sin que su voluntad esté condicionada por diversos factores y desigualdades de orden económico-social. Bueno, aquí creo que también es sencillo. Ustedes se recordarán cuando vemos, ahorita leí la literal C, ¿oyeron? Del cuarto considerando, espero que lleven la lectura en sus códigos. Aquí podemos ver rapidito para no ahondar mucho. Hacemos la comparación, lo que dice aquí el derecho común. En el derecho civil, pongamos de ejemplo una compraventa, usted va a vender un teléfono, ¿sí? Y resulta que usted le puede poner el precio y pactar las condiciones de entrega que usted considere pertinentes. Puede ser que en el mercado un celular se cotice de determinada marca y determinado estilo, se cotice en 2,000 quetzales, pero como es de su propiedad, usted decida venderlo en 500 quetzales. Usted tiene el libre albedrío de decidir sobre sus bienes. Entonces usted decide venderlo en 500 quetzales, el comprador accede a pagarle los 500 quetzales, pero usted cuando hace el trato decide que, si bien es cierto, van a convenir el pago, la entrega del celular usted la va a hacer 2 días después de que haya descargado sus datos. Es decir, existe una libertad absoluta de poder pactar en las condiciones que las partes consideren, cosa que no sucede, ¿sí? Que no sucede en el derecho del trabajo. Aquí, como la ley nos lo establece desde el principio, es imperativo, ¿sí? Es de forzoso cumplimiento. Es decir, el Estado regula las relaciones, el Estado impone las garantías y derechos mínimos y la voluntad de las partes no puede, bajo ninguna perspectiva, ir en contra de lo que la propia ley, ¿sí? El Estado a través de la ley ha establecido, ¿sí? Por eso decimos que es un derecho imperativo. Bueno, vamos al siguiente principio, es un derecho realista y objetivo, establece. El derecho de trabajo es un derecho realista y objetivo. Lo primero, porque estudia al individuo en su realidad social y considera que para resolver un caso determinado, a base de una bien entendida equidad, es indispensable enfocar ante todo la posición económica de las partes. Y lo segundo, porque su tendencia es la de resolver los diversos problemas que con motivo de su aplicación surjan con criterio social y a base de hechos concretos y tangibles. Cuando nos habla que es un derecho realista y objetivo, se refiere a que, distinto a otras ramas del derecho, como el derecho civil, por ejemplo, que tiene sus sistemas de valoración de la prueba,
el sistema de valoración de la prueba es rígido, ¿sí? El juez normalmente tiene ciertas pautas para calificar si una prueba es idónea y si un hecho está probado o no. Caso similar, el derecho penal, ¿sí? Que tienen que las pruebas ser concretas y contundentes para poder destruir la garantía constitucional de la presunción de inocencia. Aquí no. En el derecho de trabajo, como se recordarán ustedes que lo vieron el semestre pasado, cuando el juez hace la valoración de la prueba, utiliza un sistema que se llama, ¿recuerdan? Un sistema en conciencia. Sistema de valoración de la prueba en conciencia, ¿sí? Para ciertos medios probatorios. Que es decir, que el juez se va a basar en la realidad, en el contexto del sujeto, en su entorno social. Por ejemplo, les adelanto, cuando veamos cómo se conforman los tribunales de arbitraje, ¿sí? Y los tribunales de conciliación, se van a dar cuenta ustedes que uno de los requisitos es ser un trabajador no abogado, ¿sí? Lo vamos a ver despacito, no abogado. Y alguien podría pensar, bueno, como un tribunal que va a calificar, ¿sí? Un proceso judicial, el requisito es no ser abogado. Esto es porque con base a este principio que estamos analizando, no entramos a valorar solo temas jurídicos, sino, reitero, el entorno social del trabajador. Es por eso que estos tribunales los integran trabajadores que normalmente conocen de las necesidades de sus similares trabajadores, conocen de las necesidades de la realidad económica, de la realidad social, del conflicto en la relación de trabajo, etcétera, ¿sí? A eso se refiere este principio de ser un realista y objetivo que se basa más bien en la equidad, ¿sí? Como lo establece aquí, una bien entendida equidad, que es uno de los criterios con los cuales tenemos que basarnos al motivo de las lagunas legales, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Si hubiera aquí alguna duda, me van contando. Voy un poquito rapidito porque, reitero, es un repaso y el tiempo va apremiando. El quinto principio, estamos hablando aquí que el derecho de trabajo es una rama del derecho público porque al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Básicamente lo que hemos hablado en algunos otros principios anteriores, aquí se impone la voluntad del Estado, ¿sí? Se impone la voluntad del Estado en la que va a prevalecer es el derecho de la colectividad, es decir, el conglomerado de trabajadores, muy por encima del interés particular que pudieran tener patrono y trabajador en una relación de trabajo individual, ¿sí? Aquí se impone el Estado, reitero, como lo habíamos hablado en otros principios, y la naturaleza es pública, ¿sí? Creo que este principio no requiere mucha explicación. Este principio del derecho hondamente democrático es realmente un principio filosófico. Cuando se hace el código de trabajo, digamos, esta es una consideración, ¿sí? Más en torno a moral o a la ideología con la cual se realizó el código, que actualmente pues no tiene un sustento palpable en alguna norma jurídica. Si quieren, por la hora, denle ustedes una pequeña leída, o vamos a ver si quieren, denme una leída por si se surgiera alguna duda. Literal F, el derecho de trabajo es un derecho hondamente democrático, porque se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores que constituyen la mayoría de la población, realizando así una mayor armonía social, lo que no perjudica, sino que favorece los intereses justos de los patronos, y porque el derecho de trabajo es el antecedente necesario para que impere una efectiva libertad de contratación que muy pocas veces se ha contemplado en Guatemala, puesto que al limitar la libertad de contratación puramente jurídica que descansa en el falso supuesto de su conciencia con la libertad económica, impulsa al país fuera de los rubros legales individualistas que solo en teoría postulan la libertad, la igualdad y la fraternidad. Miren, les decía que este solo es un principio filosófico porque si ustedes se dan cuenta es más o menos una idea en la que el legislador
en aquel momento se inspiró para proponer este código. Les comento rapidito, sé que ustedes ya lo vieron. Este código está por cumplir 60 años, increíblemente 60 años de nuestro código de trabajo. Si ustedes buscan en los antecedentes y en la historia, antes de este código, ¿sí? Antes de este código, antes de las gestas revolucionarias de los años 40, ¿sí? La primavera democrática, antes de ese movimiento social, los invito a que indaguen, básicamente, oigan lo que les digo, básicamente en Guatemala todavía se regulaba la esclavitud. Por increíble que parezca, cuando el mundo ya había explotado la revolución industrial, cuando habían pasado la segunda etapa o estaba en su apogeo la revolución industrial y estaban alcanzando grandes logros en materia de industria, comercio y demás, previo a este código, les estoy hablando de los años 1940, que pareciera que son muchos años, pero cuando lo comparan con las potencias mundiales que ya tenían un nivel de desarrollo increíble, en Guatemala básicamente todavía estaba regulada la esclavitud a través de la ley de trabajo forzoso. No voy a indagar ahí porque eso no es materia de nuestro curso, pero se los dejo como dato y por eso aquí vemos que dice que impere una efectiva libertad de contratación que muy pocas veces se ha contemplado en Guatemala. Antes de esto, reitero, básicamente a través de la ley de trabajos forzosos, vivíamos en una todavía formas de esclavitud. Dice Miguel Ángel Castillo, interesante dato. Ahí se los dejo para su análisis. Reitero, no podemos indagar en ese tema o profundizar en ese tema en esta clase. Y el último considerando es, esto aquí nos vamos al sexto considerando, por favor, el último principio, sexto considerando, esencialmente conciliatorio. Dice que las normas del Código de Trabajo deben inspirarse en el principio de ser esencialmente conciliatorias entre el capital y el trabajo y atender a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Es decir, debe haber una armonía, ¿sí? Debe haber una armonía entre el capital que tiene el patrono y las necesidades sociales que tiene el trabajador. Vamos a ver, les reitero, estos principios que hoy vimos, reitero, coloquialmente con un pincelazo, porque creo que cuando lo vieron en su curso respectivo hace año y medio, solo este curso les debió haber llevado 2 clases tal vez, y un poquito más extensas que esta. Vamos a ver qué es la base que nos sirve para cuando vayamos propiamente al proceso de negociación que se ve en este curso. Nos encontramos en el desarrollo de la negociación colectiva que muchas veces hay una, digamos, insistencia injustificada del trabajador en cuanto a querer obtener ciertos beneficios, ¿sí? Ustedes verán, lo vamos a platicar un poco en el desarrollo del curso, que muchas veces los sindicatos son intransigentes, sería la palabra, al momento de hacer las solicitudes de mejoras de las condiciones. Lo digo porque, por ejemplo, vean aquí en el segundo considerando, nos dice, rapidito, constituye un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajador irrenunciables únicamente para estas y llamadas a desarrollarse, es decir, a mejorarse posteriormente en forma dinámica, en estricta conformidad, ojo aquí, en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa, ¿sí? Es decir, vamos a ver que existe un abuso muchas veces de algunos grupos organizados de trabajadores de querer forzosamente que el trabajador cumpla con ciertas condiciones que realmente no está dentro de sus posibilidades. ¿En qué deriva? ¿En qué deriva? ¿Sí? ¿En qué deriva? En que no haya un acuerdo entre las partes. Vamos a ver en el proceso que existe una fase conciliatoria extrajudicial en el que las partes pueden arribar a acuerdos y que de no haber un acuerdo entre las partes terminamos en una fase judicial frente a un tribunal de conciliación, ¿sí? Pero ¿en qué deriva esto? Lo vamos a ver, reitero despacito para que no se me aturdan ahorita. Puede derivar que si se demuestra, ¿sí?, que el patrono tenía la razón y no quería ceder a ciertas pretensiones de los grupos organizados de trabajadores, ¿sí?, el trabajador puede salir, digamos, de alguna manera sancionado o castigado
con días de trabajo o en algunos casos hasta con el despido. Entonces, reitero, era importante hoy ver los principios, porque por favor, como ustedes ya los vieron, les van a dar una nueva leída, van a ver sus anotaciones y los van a tener presentes para que cuando ya entremos propiamente al programa, materia de este curso, ustedes puedan ir aplicando estos principios o entiendan el porqué de algunas normas. Hoy sí consideré importante que por lo menos lo refrescáramos brevemente, ¿sí? Antes de entrar al programa como tal. ¿Dudas o consultas, mis estimados jóvenes? Ninguna, ¿verdad? Este tema ya lo habían visto, ya lo manejan. ¿No hay ninguna duda? Solo que no apunté, Lick. No, Lick. ¿Qué no apuntó, mi estimadísimo? Nada. Pero eso está en los considerandos de su código. No, sí. Todo se va quedando en la mente. Como usted dice, revisen sus apuntes, no apunté, Lick. Bueno, pero está sencillo porque si usted lee sus considerandos, para mí están explícitos y espero que les haya servido un poquito la explicación que se le agregó y el siguiente día clase, el día miércoles, ya entramos propiamente al programa. Entonces, si no hubiera ya ninguna duda, estimados jóvenes, la recomendación sería únicamente que puedan siempre darle una leída nuevamente a estos principios, reitero, porque ya el siguiente día de clases vamos entrando propiamente a los principios, definiciones y demás generalidades del proceso colectivo de trabajo. Así que buen descanso entonces, buenos 10 minutos de descanso, éxitos Gracias, en la segunda hora y nos miramos el día miércoles, primero Dios. Gracias, Lick. Feliz noche, gracias. Está bien, gracias. Licenciado. Noche, licenciado. The Gracias. recording has stopped. Feliz noche para todos. Gracias.